Gloria a Dios, hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Bienvenidos a un nuevo día de transmisiones, ¿verdad? En la presencia de Dios, compartiendo de la palabra del Señor. Y bueno, pues hoy es martes de Santiago, como usted lo recuerda. Estamos estudiando la carta de Santiago, Santiago el hermano del Señor, ¿verdad? Este personaje que no es sino hasta la muerte de Jesús que creyó en él. Fíjese bien, aún siendo su mismo hermano, no creyó en Jesús, no creyó en él como el Hijo de Dios, sino hasta que éste murió, ¿verdad? Una vez que Cristo parte de este mundo, bueno, pues Santiago sería el personaje que sería utilizado por Dios para traerle cuidado a la iglesia, traerle palabra de ánimo, palabra de aliento, orden también a la misma iglesia. Pero sobre todo, fíjese bien, Santiago sería utilizado para poder consolar a los hermanos, poder consolar a la iglesia de Jesucristo, en tiempos en los que tal vez, aunque no fuera la persecución, lo que hostigara a los cristianos, sino un sinfín de problemas cotidianos, por así decirlos, que sí vendrían a esclavizar, a hostigar, a asediar a los cristianos, a la iglesia. Y creo, hermano, que cuando uno lee la carta de Santiago, uno se puede identificar mucho con la problemática de aquellos cristianos. Eran creyentes, algunos de estos eran judíos también, judíos creyentes y gentiles también, ¿verdad? No se diga que, hermano, experimentaban problemas como usted y como yo, incluyendo, fíjese bien, algo que usted y yo aún no hemos experimentado, que es la persecución. Claro que estos creyentes sí lo habían experimentado y eso hacía que todavía los problemas se hicieran peor, se acrecentaran más las situaciones, la situación se hiciera todavía más complicada. Pero yo quiero decirle que Santiago trae una palabra fresca para la iglesia, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de consuelo para todos los creyentes, no solamente de aquella generación, sino aún también para todos nosotros. Porque sin duda, hermano, usted y yo pasamos por problemas, ¿verdad? Problemas que van desde lo económico, que van a la salud, que van a lo social, a lo afectuoso, ¿verdad? A lo afectivo, mejor dicho, que van, hermano, de todas las áreas, de todo lo que comprende nuestra vida. Vamos enfrentando pruebas, vamos pasando situaciones que muchas de las veces ponen a prueba nuestra fe, ¿sí? Y eso se une a veces con otro tipo de problemas que hacen complicado que nuestro cristianismo realmente, hermano, lo podamos llevar a cabo de una forma efectiva. Pero yo quiero decirle, hermano, que la palabra de Dios tiene aliento para nosotros y no es la excepción que a través de Santiago nosotros podamos obtener esto. Amén. Así que vamos a hacer una oración para ponerlos en las manos de Él y enseguida vamos a entrar al tema de esta tarde. Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias en este momento por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites, mi Dios, estar reunidos aquí en este lugar, en nuestros hogares. Gracias porque tu palabra llega hasta nuestra casa, Señor. Gracias porque, Señor, tenemos aún tu palabra con nosotros y podemos escudriñarla, podemos estudiarla y extraer de tu palabra, Señor, la riqueza que nuestra vida espiritualmente necesita. Te damos las gracias en este tiempo. Te pedimos que abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, y que podamos ver, oír, que podamos recibir tu palabra, Señor, en este día. Te damos a ti las gracias por todo lo que tú haces, por todo cuanto tú estás haciendo, Señor. Y te pido que este mensaje, Señor, pueda, Señor, llegar a nuestra vida con ese poder que pueda cambiar, que pueda revolucionar, que pueda transformar nuestros corazones. Gracias te damos a ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre te damos las gracias. Amén.
Gloria al Señor. Quiero pedirle por principio de cuentas que abra conmigo su Biblia y vamos a la carta de Santiago, precisamente. Santiago en el capítulo número 2. Si usted recuerda, estamos estudiando ya el capítulo número 2. La semana pasada comenzamos. Fíjese, el estudio que vamos a ver el día de hoy es el estudio número 2, que lleva por nombre, o le hemos puesto por nombre, la riqueza de los pobres. ¿Sí? La riqueza de los pobres. Amén. Y bueno, es el estudio número 2 de esta carta. Y yo quiero pedirle que nos pongamos en el contexto de lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Qué le parece? Quiero recordarle que la semana pasada, ¿verdad?, se transmitió únicamente por Facebook el estudio. No se pudo transmitir por YouTube debido a algunas fallas. Pero quiero rápidamente ponerles en el contexto de lo que hablamos la semana pasada a todos para que nos podamos transportar, recordar lo que hablamos obviamente en el estudio anterior. Hablábamos en los primeros versos del 1 al 4 sobre cómo Santiago nos hace reflexionar en cuanto a nuestra fe. Muchos de nosotros, hermanos, somos los primeros en argumentar, ¿verdad?, que tenemos fe. Cuando en las iglesias preguntamos, ¿quién tiene fe? Todos levantamos la mano y todos manifestamos de alguna manera la fe que tenemos. Pero Santiago nos hace reflexionar y nos hace pensar en el hecho de que la verdadera fe, la práctica de la verdadera fe, nos lleva precisamente a que lo podamos manifestar en amor para con todos los demás, para con todos nuestros prójimos. Eso significa que no es solamente el hablar de que tenemos fe, sino de que realmente la podamos poner por obra y la podamos manifestar de una manera, hermano, en la que correctamente nuestra fe en amor hacia los demás realmente hable de que verdaderamente somos hijos de Dios. Eso es en el contexto de lo que Santiago nos decía, de que no debemos de hacer acepción de personas. ¿Sí? Y si usted lee el pasaje de los versículos del 1 al 4, Santiago pone el ejemplo de que si un hombre rico, con anillo de oro, con vestido espléndido, entra a la congregación, dice Santiago que se le trata con mucho cuidado, se le da mucha preferencia, de hecho se le llega a sentar en los mejores lugares. Y él mismo pone el ejemplo también de algo contrario, de que si es un pobre el que entra con vestido humilde, con vestido tal vez hasta sucio, andrajoso, dice que al pobre lo tratamos de rechazar, lo relegamos, lo ponemos en un lugar, hermano, que esté lejos. ¿Por qué? Porque la condición de miseria en la que vive, la condición de pobreza, hace que se le discrimine y no se le tome en cuenta como al rico dentro de la congregación. Y eso era, hermano, lo que Santiago precisamente nos hace reflexionar en el hecho de que nuestra fe verdaderamente nos debe de llevar a que se trate de la misma manera al rico como al pobre. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y si nosotros tenemos fe en Él, nuestra conducta hacia los demás tiene que ser igual, es decir, sin acepción de personas. El contexto en el cual Santiago, hermano, nos explicaba esto, se debía a que muchos de los creyentes, siendo judíos, venían acostumbrados a la manera en la que ellos como judíos conducían el culto dentro de las sinagogas. Tristemente, muchos personajes dentro de las sinagogas hacían ese tipo de discriminación. Al rico lo sentaban en los lugares de privilegio, en los lugares mejores, y al pobre lo dejaban al último. Hacían esa distinción, esa diferencia, obviamente, porque sabían que si trataban bien al rico, pues podían ellos obtener un beneficio, una conveniencia por causa de eso. En cambio, al pobre, hermano, lo dejaban al último. ¿Por qué? Porque sabían que nada podían obtener de él. Hablábamos también de que esa conducta, hermano, no debe de estar presente dentro de una iglesia cristiana. Hablábamos en relación a eso diciendo tajantemente de que Santiago reprueba
ese tipo de conducta dentro de una iglesia cristiana. Y decíamos que cómo es posible que en las congregaciones de hoy en día todavía se hacen prácticas como esas. ¿Como cuál? Como la que le estoy diciendo. Prácticas que van de hacer discriminación entre una persona y otra. Fíjese bien, a veces no solamente por su color de piel, no solamente por su complexión física, no solamente, hermano, por su manera de hablar, sino principalmente, escuche esto, principalmente se hacen diferencias y discriminaciones por causa de cómo se ve materialmente una persona. Hablábamos de que hoy en día hay congregaciones en las que lamentablemente lo que la persona tiene determina si le aceptan en la misma iglesia o no. Y eso, hermano, concluíamos en el estudio de la semana pasada, concluíamos en que eso no marca una conducta cristiana. Eso no proviene, hermano, de cristianos, no proviene ni siquiera de nuestro Señor Jesucristo. Mencionábamos el hecho, hermano, de que nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, Él no hacía ningún tipo de acepción de personas. De hecho, leíamos un pasaje en donde la gente se admiraba de que Él trataba de la misma manera a un principal como a una persona incluso hasta enferma de lepra o a una persona que estaba tirada en el camino por causa de alguna enfermedad o de su pobreza. Y la gente, hermano, admiraba esa conducta en Jesucristo. No sé si usted recuerda ese pasaje que estudiábamos en uno de los evangelios. Y de la misma manera, escuche esto, debiéramos de ser el día de hoy. Quiere decir, por lo tanto, que cuando en una congregación, fíjese bien, se hace diferencia por la manera de vestir, por la manera de lo que sea, incluyendo lo material principalmente, la cuestión económica, lo monetario, se llega a hacer diferencias entre las personas, esa no es una congregación que le pueda agradar a Dios. Y el líder de esa congregación que permita semejante cosa, imagínese, si la congregación no es agradable delante de Dios, imagínese el que dirige una congregación así, mucho menos. Por lo tanto, hermano, invitábamos al final del estudio de la semana pasada a que todos como cuerpo de Cristo quitáramos todo tipo de diferencias entre nosotros, todo tipo de discriminación, todo tipo de preferencias, todo tipo, hermano, de cuestiones que nos lleven a elegir, porque realmente decíamos esto, que todos como hijos de Dios, hasta un pobre, hasta un rico, hemos sido lavados con la misma sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, así como el rico puede ser redimido por la sangre del Cordero, también el pobre. Y esto también nos hacía llegar al punto siguiente, se lo voy a recordar. El punto era, hermano, que dentro de la iglesia cristiana no debe de haber ningún tipo de división ni ningún tipo de barreras por causa del estatus social o el estatus económico de las personas. Quiere decir, hermano, si usted lo recuerda, le ponía yo el ejemplo o le mencionaba el ejemplo de lo que pasaba en la primera iglesia. Yo le comentaba que en la primera iglesia mayormente estaba formada por gente humilde, por gente, hermano, pobre, trabajadora sí, pero pobre, no tenían riquezas. Entonces era algo muy común que los que eran ricos, que eran contados y que venían al evangelio, cuando llegaban a una reunión de los hermanos, a una reunión de la iglesia, era algo común que ellos pudieran ver, siendo ellos los patrones, los ricos, los amos, pudieran ver dirigiendo en el servicio al que era su esclavo o al que era su obrero, su trabajador, su sirviente. Pero eso no hacía que el amo actuara con esa misma frialdad o con esa misma imposición hacia su esclavo, sino que dentro de la iglesia se eliminaban todo tipo de barreras que pudieran hacer que se produjera discriminación en el cuerpo de Cristo. Quiere decir eso, hermanos, que algo de lo que nosotros, hermano, tenemos que
aprender o quedarnos de todo esto que estamos viendo es la actitud de nuestro Señor Jesucristo. La actitud, hermano, de Cristo, fíjese bien, es de que Él trataba por igual a todos. ¿Y cómo debemos de ser nosotros? Igual. Debemos de tratar a todos. Veamos a alguien con vestido espléndido, veamos a alguien con vestido humilde, delante, hermano de Dios, son iguales. Y nosotros les debemos de tratar con el mismo valor tanto a uno como al otro. Amén. Eso, hermano, le hace falta mucho, hermano, pero mucho. Déjeme decirle que le hace falta muchísimo a la iglesia, hermano, del Señor. ¿No le parece? Tal vez usted recuerde algunos ejemplos de casos contrarios. Cómo, hermano, la iglesia se ha conducido de una manera incorrecta y más en estos últimos tiempos. Aquí va relacionado el tema de la apostasía. Cómo la apostasía está haciendo que por medio de la riqueza, por medio, hermano, de lo que el hombre busca como prestigio, está haciendo que se cometan errores tremendos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, haciendo discriminación entre las personas. Amén. Entonces, hermano, debemos de corregir todo ese tipo de conducta, hermano, que está haciendo que la iglesia de Jesucristo, en lugar de que se edifique, se destruya. ¿No le parece? Eso es, hermano, rápidamente el contexto de lo que hablábamos la semana pasada. El no hacer acepción de personas. Y que cuando realmente un cristiano dice que tiene fe, lo debe de manifestar. ¿Cómo? Amando a todos por igual. Nada de que yo me llevo bien con fulano, nada de que yo nada más me llevo bien con mi comadre, con mis amigos, yo nada más con los que son de mi familia, nada más yo tratar en la iglesia a los que tienen el mismo oficio que yo, a los que ganan lo mismo que yo. No, hermano, todo eso dentro de la iglesia de Jesucristo no sirve más que para dividir a la iglesia. Lo tenemos que quitar. El cuerpo de Cristo, hermano, somos todos los miembros, todo el cuerpo está formado por miembros y nos tenemos que amar, nos tenemos que respetar, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que apoyar, manifestando una correcta fe sin hacer ningún tipo de distinciones. Amén. Entonces, ahora sí, fíjese bien, en el versículo número 5 en adelante, vamos a leer del 5 al 9, recuerde la cita, estamos en Santiago, capítulo 2, versos ahora del 5 al 9. Vamos a darle lectura. Síganlo ahí, hermano, conmigo, ahí en su hogar. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor así. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjese, hermano, que en este pasaje que acabamos de leer, Santiago destaca a quienes se está dirigiendo. Y en este pasaje, hermano, claro que lo hace a la iglesia, pero le habla a la iglesia tocante a los pobres. Quiere decir que cuando Santiago se dirige a estos como pobres, se refiere a estos como aquellos que materialmente, escuche, que aquellos como financieramente o económicamente no poseían absolutamente nada. Quiere decir, hermano, escuche esto, que son precisamente los pobres quienes la palabra de Dios, como Santiago nos lo muestra, deben de ser, fíjese bien, los que sean ricos en fe. ¿Qué le parece eso? Por lo tanto, hermano, yo le quiero decir una cosa, ¿verdad? Todos aquellos, hermano, que trabajamos, que nos esforzamos, todos aquellos, hermano, que no nacimos en cuna de oro, ¿verdad? Le voy a decir algo que le debe de alentar.
tenemos esperanza. Y esa esperanza es la que la palabra de Dios nos muestra. ¿Cuál? El que aunque seamos pobres en lo material, escuche esto, Dios desea que seamos ricos en lo espiritual, ricos en la fe. Así que, hermano, abra su corazón, porque el estudio del día de hoy debe de ser un estudio, hermano, que hablando Dios a nuestra vida nos debe de llenar de ánimo, nos debe de llenar de gozo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos vamos a dar cuenta que le da preferencia, fíjese bien, a los pobres. ¿Y por qué decimos eso? ¿Quiere decir entonces que los ricos quedan excluidos? No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, hermano, es que el Evangelio de Cristo, escuche esto, fue más fácil que llegar al corazón de aquellos que nada tenían que aquellos, hermano, que eran ricos. Porque por causa de las riquezas materiales que tenían, sentían que no necesitaban de nada ni de nadie, incluso ni de Dios. Pero aquellos, hermano, que eran pobres, que no poseían absolutamente nada, era obvio, hermano, que iban a recibir el Evangelio con una gran hambre, con una gran necesidad. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio, muchos de los problemas y muchas de las cosas que ellos vivían, el Evangelio, la palabra, el amor de Dios se encargaría de suplir todas las necesidades que ellos tuvieran. Eso es a lo que nos referimos. Recuerden, no estamos diciendo que el Evangelio rechace a los ricos. En ningún momento estamos diciendo eso. Al contrario, todos pueden venir a los pies de Cristo, sean ricos, sean pobres, porque la sangre del Cordero de Dios nos hace ser iguales delante de Dios a todos. Amén. Pero miren, algo que le quiero mostrar, hermano, por principio de cuentas, es, hermano, lo que Santiago nos presenta desde los primeros versículos. Por ejemplo, en el verso 5 dice, hermanos míos, amados. Fíjese cómo nuevamente Santiago comienza así como en el versículo número 1, que también dice, hermanos míos, ¿verdad? Es, hermano, esto el hecho de establecer una igualdad. Hermanos míos, amados, significa el establecer una igualdad entre aquellos que formaban la iglesia, fueran ricos, fueran pobres, fueran esclavos, fueran patrones, fueran judíos, fueran gentiles, fueran de cualquier, hermano, clase o estatus. Hermano, Santiago con estas palabras establece que dentro de la iglesia todo mundo, por la sangre del Cordero, somos iguales. Y luego dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Fíjese, Santiago hace una pregunta de esas, hermano, que cuando se hacen, se contestan, ¿verdad? Porque en la pregunta Santiago, hermano, da la respuesta. Dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y asimismo sean herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Es como si Santiago mismo contestara la pregunta y él mismo dijera, claro que sí. Quiere decir entonces que la palabra de Dios nos muestra que los pobres, fíjese bien, materialmente, no solamente en espíritu, sino que los pobres aún en lo material son más sensibles y susceptibles a creer en el evangelio del reino. ¿Qué le parece eso? No quiere decir que los ricos no, pero ya lo mencionamos. Lo que poseen los ricos hace muchas de las veces que no dependan de Dios, sino que dependan del poder económico que ellos mismos tienen. Pero si usted me permite, fíjese bien, yo le quiero mostrar 4 citas en donde se nos muestra cómo la palabra de Dios en los evangelios, ¿verdad? Nos muestran cómo el evangelio precisamente que Cristo vino a predicar no solamente fue aceptado por los pobres, sino que estos serían los que entrarían primero a la iglesia, los que entrarían primero al reino de Dios. Amén. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, pues al hecho, hermano, de que
siendo pobres, hermano, pues, ¿qué tenían que perder? Siendo pobres, hermano, nada tenían por perder. Entonces, creyeron en el Evangelio, hermano, como si hubieran recibido precisamente eso, una buena noticia que transformaría sus vidas, pero que también les daría esperanza debido a la condición en la que vivían. Fíjese bien, tenemos en Lucas 4, verso 18, en Mateo 11, 5, también en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 3, y también en Lucas, en el capítulo 6, en el verso 20. Por ejemplo, hermano, el primer pasaje que le acabo de mostrar aquí, fíjese bien, es cuando Cristo se le da a leer el rollo, se le da a leer el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Y él proclama: Dios me ha ungido para que anuncie las buenas nuevas a los pobres. ¿Qué le parece? Fíjese cómo desde ahí el Señor Jesucristo estaba mencionando que el Evangelio iba a ser anunciado a los pobres. Había necesidad en estos que el Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio de Dios podía cubrir. El Evangelio de Dios podía suplir las necesidades de los pobres, de aquellos que se sentían rechazados, que se sentían discriminados, de aquellos que se sentían esclavizados por causa, hermano, de la situación económica. Hermano, yo le quiero decir una cosa. Si usted en algún momento se ha sentido así, alléguese al Evangelio. El Evangelio de Dios, escuche esto, el Evangelio de Dios no solamente le acepta, sino que le hace que usted desarrolle una fe en Él mismo, en el Evangelio de Dios, que puede ser capaz de llenarle de todo tipo de necesidad, aún de lo material. Y usted podrá decir, pero ¿cómo puede ser eso? Hermano, cuando usted deposita su fe en Dios, escuche, Dios no solamente le da lo moral, no solamente le da lo emocional, no solamente le da lo espiritual que usted necesita, sino que cuando usted le busca a Él, primeramente por encima de todas las cosas, lo material, hermano, también viene como una consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios. Ya lo dice Mateo 6:33, lo recuerda. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Por lo tanto, hermano, es la base bíblica con la cual nosotros podemos decir eso, que cuando nos sintamos, hermano, que hemos fracasado, que la vida que llevamos, hermano, es siempre el estar, hermano, materialmente de una manera, pues, escasa, hermano, encuentre consuelo en el Evangelio del Señor. Porque el Evangelio del Señor, hermano, hará que usted sea lleno, que el Evangelio de Dios hará que se le supla, fíjese bien, toda necesidad. Amén. Ahora, estos 4 pasajes que le acabo de poner aquí tan solo son una muestra. Puede haber más pasajes que son la prueba de cómo el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Dios, harían que los pobres, aún los pobres materialmente, aceptaran, recibieran el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora, esto, hermano, nos hace que nosotros debemos de tener en cuenta que cuando a Cristo, fíjese bien en su ministerio, cuando a Cristo le cerraron las puertas en las sinagogas, es decir, ya no lo recibían para que les enseñara, para que Él, comunicando desde ese lugar las buenas nuevas de Dios, la palabra de Dios, cuando le cerraron las puertas porque ya lo odiaban, lo querían asesinar, ¿sabe qué hizo Cristo? Cristo, hermanos, se fue a las provincias, se fue a las ciudades, se fue a los caminos, se fue incluso a las costas, se fue, hermano, a esos lugares en donde estaba lleno de gente necesitada. Y si en una sinagoga no lo aceptarían, escuche, Cristo iría a aquellos que sí lo recibirían. Hermano, ¿cómo era nuestro Señor? Nuestro Señor, hermano, no solamente era sencillo, sino que Él sabía, hermano, que en aquellos que se consideraban pobres en este mundo, en ellos Dios tenía mucho pueblo. Amén. Así que, hermano, cuando a Cristo se le cerró la puerta en la sinagoga,
se fue a donde Dios le abriría la puerta para tener acceso a miles de personas que con gusto recibirían el evangelio. Los judíos en las sinagogas no lo quisieron oír, entonces los pobres, aún en espíritu y aún los pobres de este mundo materialmente, con todo gusto lo iban a recibir. Gloria a Dios, ¿no le parece? Entonces recuerde, son solamente 4 pasajes como ejemplo de que el evangelio de Cristo, hermano, al ser dado a los pobres lo abrazarían y creerían en él. Y eso es algo, hermano, que tiene usted y yo tenemos que considerar, que la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A él no le importaba si trataba con un rico, si trataba con un pobre. Él a todos veía por igual. Y él sabía que tanto un rico como un pobre tenían la necesidad de la salvación, la necesidad del evangelio. ¿Qué le parece eso? Amén. Ahora, fíjese bien. Leemos. Fíjese bien, algo, hermano, que yo le mencioné al comienzo de este estudio, es el hecho de que en la primera iglesia, fíjese bien, en la primera iglesia, miles de personas se convirtieron al cristianismo, se convirtieron a Cristo, ¿sí? Dejaron sus dioses, dejaron, hermanos, sus tradiciones. Muchos dejarían incluso, hermano, la tradición judía para venir, hermano, al conocimiento de Cristo, ¿sí? Esta gente, hermano, no toda era rica. Como le dije al principio, muchos de ellos, hermanos, si no es que la mayoría, es decir, un 80%, un 90%, hermano, la primera iglesia era formada de gente humilde, de gente, hermano, que era pobre, ¿sí? No es de extrañar, escuche esto, que hoy en día, no es de extrañar que hoy en día los pobres, hermano, estén dentro de una congregación. De hecho, hermano, debe de ser lo más normal. Pero volvemos al mismo tema de la semana pasada. Y que Santiago nos va a llevar a ese mismo punto en un momento más. ¿A cuál? Al de que hoy en día, hermano, se ha hecho tanto elitismo, tanta preferencia dentro de una congregación, que a los pobres, hermanos, se les cierra la puerta. No se les permite la entrada. Se les indica que vayan a otra iglesia, pero que en esa no. ¿Por qué? Porque allí no hay lugar para ellos. ¿Por qué? Porque son pobres. Yo le quiero preguntar, ¿Cristo hubiera hecho eso? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué el hombre, hermano, se toma esa libertad para hacerlo? ¿Sabe por qué? Porque el hombre, hermano, está seducido por la riqueza de este mundo. Y qué triste, hermano, es que muchos de los que lideran las iglesias cristianas hoy en día están en esa condición. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el pueblo de Dios no se da cuenta de eso? ¿Por qué? ¿No le parece? ¿No le parece que es algo, hermano, que es tan evidente que hoy en día el pueblo de Dios acepta cualquier cosa que le den? Acepta, hermano, cualquier conducta como cristiana, hermano, cuando verdaderamente esta no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Realmente, hermano, como lo decía la semana pasada, la iglesia hoy en día está haciendo muchas cosas al revés. Muchas cosas que la iglesia no debiera de hacer, las está haciendo. Está perdiendo el ejemplo de Jesucristo, está perdiendo la humildad del Hijo de Dios. Hermano, ¿qué es eso, hermano, de que en una congregación no se acepta a aquellos, hermanos, que son pobres? ¿No le parece que eso va en contra del Hijo de Dios, en contra de lo que Cristo hizo? Por lo tanto, usted ya puede llegar a una conclusión antes de que yo se lo diga. ¿Cuál es? Hermano, de que en un lugar donde se hace eso, escúchelo, ahí no está Dios. Ahí no está presente el Espíritu de Dios. Ahí está presente el interés, la conveniencia. Ahí está presente el dinero, lo material. Ahí está presente, hermano, el tratar bien a alguien por el beneficio que se pueda obtener de la persona. Pero ahí no está Dios, ahí no está el amor de Dios, ahí no puede estar el Espíritu de Dios. Y sabe una cosa, Santiago, espéreme poquito, Santiago en unos versos adelante nos lo va a decir. Amén. No yo, sino la palabra de Dios. Amén. Ahora, fíjese bien, el Evangelio de Cristo, voy a borrar estos pasajes. El Evangelio de Cristo, hermano,
Grábeselo. No es que rechace a los que son ricos, a los que son poderosos. No, 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 no. Olvídese de eso. No los rechaza. Sino que Dios sabe que aunque los ricos tienen mucho, son o tienen una actitud, mejor dicho, tienen una actitud de desprenderse muy poco. Muy poco. En cambio, los pobres, el evangelio cuando viene a los pobres, ¿sabe qué es lo que produce? Produce, hermano, que los pobres, al no tener nada, escuche esto, lo entregan absolutamente todo. No pueden perder nada, al contrario, todo lo pueden ganar. Y por medio del evangelio, todo lo ganan. ¿Qué le parece? Ahora, si usted recuerda un pasaje en la Escritura, de cuando Cristo, hermano, tuvo un encuentro con aquel joven que se dice en la Escritura que era rico, ¿sí? En el original se nos habla de que ese hombre era un hombre principal, imagínense como un príncipe, pero obviamente, bueno, pues lo que lo distinguía es de que poseía muchas riquezas. Este hombre viene con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿verdad? Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, ¿sí? Perdón, 19, del verso 16 al 30, ¿sí? Es la experiencia que Cristo tuvo con aquel príncipe, hermano, que tenía muchas riquezas. Cristo le dice que no hay bueno sino solamente uno, y que ese es Dios. Entonces, el joven rico le empieza a preguntar a Jesús qué era lo que tenía que hacer. ¿Se acuerda de ese pasaje? Le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Cristo, fíjese bien, le da una respuesta que él, siendo judío, ¿verdad? Él ya conocía. Y no solamente lo conocía, sino que lo practicaba, lo vivía. Cristo le responde y le dice, bueno, pues los mandamientos sabes, la ley la conoces, ¿verdad? Y le empieza a hablar Cristo acerca de los mandamientos contenidos en la ley de Dios. Le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál fue la respuesta del joven? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y le vuelve a preguntar, ¿qué más me falta? Es decir, el príncipe quería saber qué más necesitaba hacer, aparte de lo que él ya conocía y que él ya lo estaba haciendo. ¿Qué más era lo que le faltaba? Entonces Cristo, ¿verdad? Le dijo, si quieres ser perfecto, le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿sí? Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, fíjese la reacción del joven, ¿verdad? Del príncipe. Dice que cuando oyó esa palabra, se fue triste. ¿Y se fue triste por qué? Porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas riquezas. Hermano, ¿qué vemos aquí? Fíjese bien. Por un lado vemos que Cristo conocía la vida de este joven. Sabía que siendo judío, conociendo la ley, la practicaba. Lo que Cristo quería era que él mismo se diera cuenta de que no era suficiente solamente hacer lo que él conocía, sino que también él tenía que hacer lo que con base a lo que él conocía, por medio de hacerlo por amor, por medio de practicarlo, por medio del amor, lo llevara a hacer aquello que él no era capaz o que no había hecho jamás durante su vida. Y sabe, hermano, que así somos muchos de nosotros. Únicamente nos limitamos a cumplir con lo que sabemos que tenemos que cumplir. Pero cumplimos con ello, fíjese bien, no por amor, cumplimos con ello por obligación, con un sentir, hermano, como de que si no lo hacemos vendrá un castigo. No, hermano, muchos de nosotros necesitamos cumplir una buena conciencia, un buen comportamiento, necesitamos cumplir con los mandamientos de Dios por amor, porque cuando lo hagamos por amor, escuche, automáticamente el amor nos va a llevar a realizar todo aquello, hermano, que nosotros jamás hemos sido capaces de hacer. ¿Cómo qué?
Tal vez, por ejemplo, una persona que está escuchando, ¿verdad? O algún hermano de los que nos está viendo puede decir, bueno, pues yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no golpeo a mi esposa, dejé de hacerlo hace muchos años. Ok, ya dejó de hacer todo eso, pero ahora, ¿por qué no restituye? ¿Por qué ahora no llena con palabras de amor? ¿Por qué ahora no manifiesta una sonrisa? ¿Por qué ahora no hace algo bueno, aparte del hecho de lo que dice que hace bueno o que hace como algo que lo cumple de una manera buena? Se da cuenta que muchos de nosotros así somos. Hombres que dicen, yo dejé de golpear a mi mujer, la dejó de golpear, pero no significa eso que la trate con ternura, que la trate con amor, sino que inclusive al dejarla de golpear, escúchenme, la puede seguir tratando con indiferencia, la puede seguir tratando sin palabras, sin dirigirle una palabra. Y eso no significa que lo que esté haciendo o que lo que haya dejado de hacer sea bueno, porque se está limitando solamente a cumplir con lo que sabe que no debe de hacer, pero no está dando más, no está haciendo más que, motivado por el amor, verdaderamente cumpla con lo que a Dios le agrada. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, así era este joven. Fíjese, él no robaba, él no difamaba a nadie, él no tenía problemas con nadie, él, hermano, simple y sencillamente no cometía adulterio, fíjese bien, no pecaba de ninguna manera, pero él solamente se sujetaba a eso, a cumplir con eso. El yo no hago, el yo no lastimo, el yo no tengo problemas, el yo no, y solamente se limitaba a cumplir con el no. Pero todo lo que había además de eso, no lo hacía. Por eso cuando Cristo se lo muestra, ok, todo eso haces, incluso honras a tu padre y a tu madre, gloria a Dios. Pero le dice ahora, haz algo por los demás. No solamente te limites a hacer con ellos lo que tú crees que te va a evitar también a ti problemas con ellos, sino que ahora haz algo bueno por ellos. Anda, le dice, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Por eso se fue triste. Y sabe que por ese motivo, hermano, muchos nos entristecemos. ¿Por qué? Porque no queremos dar más. Nos limitamos a cumplir con el no. ¿Cuál no? El yo no fumo, no tomo, no golpeo, no echo mentira. Nos limitamos y creemos que con eso ya la hicimos. No, hermano. Ahora lo que sigue es que a través del amor hagamos algo bueno, hagamos un plus, demos un extra, hermano, a todos los que nos rodean. Tal vez tú eres un papá, ¿verdad? Que tú puedas decir, es que yo trabajo para que mis hijos tengan lo mejor, es que yo me mato 8, 12, 16 horas al día para que mi familia tenga lo mejor. Y tal vez tú como papá estás creyendo que con eso estás llenando el corazón de tu familia, el corazón de tus hijos, pero yo te quiero decir que no es así. Les estás dando unos tenis, les estás dando buena ropa, les estás dando una buena colegiatura, les estás dando una buena educación, pero eso no significa que estés llenando el corazón de ellos de amor. Y esa es la manera de pensar de muchos hombres, de muchas personas, no solamente de hombres, de muchas mujeres también, que se limitan a hacer algo por cumplir, pero no hacen por amor un plus para con los suyos. Creo, hermano, que esto es lo que Cristo nos está dando a entender. Cristo nos está hablando, hermano, tocante a esto en el sentido de que si aquel hombre rico, aquel príncipe que era rico, fíjese bien, no estuvo dispuesto a abandonar sus riquezas para que en amor lo compartiera con los pobres, esto nos da a entender lo difícil que es que una persona que cuando confía en lo material, es difícil que confíe en Dios. ¿Cuánta gente, hermano, no se acerca, verdad, con su pastor a pedirle, hermano, ore por mí para que el Señor me dé un trabajo? Y los pastores oramos para que les dé el trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces por causa del trabajo que Dios les da, manifiestan ingratitud para con Dios, ingratitud para con la iglesia. No solamente en aquella área que tiene que ver con lo económico, con lo que a Dios le pertenece,
sino con el hecho de que hasta dejan de asistir a la iglesia. Ahora el trabajo se convierte en algo más importante. ¿Por qué? Porque es que tengo que trabajar y el que no trabaja que no coma y si no proveo a los de mi casa soy peor que un incrédulo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, fíjese bien, vienen al pensamiento de aquellos hombres, de aquellos varones creyentes que le dan más importancia entonces ya al trabajo que a la obra de Dios. Yo le quiero decir una cosa, el trabajo es bueno, el trabajo es importante, hay que cumplir con él, pero nunca sustituyamos el amor de lo que yo tengo que hacer en mi casa, de lo que tengo que hacer con los míos, nunca lo debemos de tratar de sustituir por medio de algo material, por medio de un trabajo, por medio de dobletear horas, por medio de trabajar tiempo extra, sabiendo que es un tiempo que puedo pasar con los míos, de comunicar, de hablar, de platicar, de abrazar, de preguntar cómo estás, de preguntar cómo te fue en la escuela, de poder estar con ellos y realmente sembrar en el corazón de ellos algo que jamás en su vida podrán olvidar. Así que, hermano, creo, hermano, que cuando un creyente, fíjese bien, pone su confianza en lo material, es ahí cuando el evangelio se topa precisamente con eso, con un tope, choca, hermano, con una barrera. Y el evangelio no puede seguir, ¿por qué? Porque el creyente tiene su confianza más que en Dios, tiene su confianza en lo material. Ahora entiende el contexto de lo que Santiago nos dice. El contexto es ese, no es que Santiago rechace a los ricos, no es que el evangelio rechace a los ricos, no, grábeselo, no, sino que la confianza que estos hacen en lo material, eso automáticamente produce que los ricos dejen trabajar poco a Dios en sus vidas. Ahora, no todos los ricos son iguales. Hay ricos, hermano, que verdaderamente, fíjese bien, entienden para qué les han sido dadas las riquezas. Realmente lo entienden. Lo han llegado a entender. Y entonces, fíjese bien, más que verse ellos como patrones, más que verse ellos como poderosos, como adinerados, ¿sabe cómo se ven los ricos que hacen eso? Se ven como mayordomos. ¿Me escuchó bien? Se ven como mayordomos. ¿Y qué es un mayordomo? Un mayordomo, hermano, es un administrador. A ver, diga conmigo, administrador. ¿Y qué hace un administrador? Administra. ¿Y qué administra? Lo que Dios le da. Entonces, el que es rico y que ha entendido por qué es rico, para qué es rico de parte de Dios, fíjese bien, la riqueza que Dios le da solamente es un medio, solamente es, hermano, un instrumento, la riqueza, el dinero que Dios le da, para que lo administre para Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios le da más. Amén. Y recuerda aquel versículo, hermano, que dice que al que tiene se le dará. Hermano, así es el rico, ¿sí? Así es el rico, hermano, que entiende por qué es rico. Cuando el rico se desprende y da para la obra de Dios, escúcheme esto, entonces Dios le da más. Entonces el rico entiende que lo que da, más que una pérdida, fíjese bien, es una inversión que se convierte en una ganancia. Amén. Entonces el rico, hermano, se desprende y ¿sabe qué hace Dios? Le da y le da más y le da más. Pero escuche, también el versículo que le mencioné dice que aquel, dice, que aún lo que pensaba tener, fíjese bien, dice, se le quitará. ¿Y por qué? Se lo voy a explicar. Porque aquel hermano que tenía poco o que tenía mucho o tuviera lo que tuviera, escuche, tiene su confianza más en lo que tiene. Aún sea una miseria lo que tiene, pero tiene su confianza en esa miseria. Sea algo grande, algo rico, tiene su confianza en eso. Entonces, lo que pensaba tener, dice Dios, se le quitará. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios le quite, fíjese bien, raya en el punto de que la persona confía más en lo que Dios le ha dado, en lo que tiene, antes que en Dios, que tiene el poder de seguirle proveyendo, de seguirle dando y de seguir abriéndole puerta para que él pueda seguir creciendo
y prosperando. ¿Me estoy explicando? Quiere decir, hermano, lo siguiente, escuchen. Si usted es pobre, gloria a Dios. Si usted es rico, gloria a Dios. Si usted es pobre, fíjese bien, usted nada tiene que perder. Al contrario, tiene mucho que ganar. Y es por ello que la actitud debe de ser, hermano, la de administrar aún lo poco que tal vez usted tiene. Administrarlo, ¿para qué? Para que no se olvide de quién es quien se lo ha dado. Ahora escúcheme, si usted es rico, si a usted Dios le ha bendecido, usted, antes de que usted se quiera sentir el gran patrón, el gran empresario, el gran jefe, antes de que usted se quiera sentir, hermano, imagínese lo máximo, antes de que usted se quiera sentir así, véase como un administrador. Amén. Un administrador. ¿Quién le ha dado lo que tiene? Dios. ¿Quién le ha dado lo que tiene? Dios. Por lo tanto, administre sabiamente lo que Dios le ha dado. Amén. Administrelo sabiamente. Amén. ¿Y Dios qué va a hacer? Le va a dar más. Ahora, el contexto de todo esto, fíjese bien, de lo que Santiago nos está hablando, es de que en la sociedad en la que Santiago da esta palabra, en la sociedad, fíjese, pasaba algo muy, muy curioso. Pasaba que los ricos oprimían de una manera terrible a los pobres. Incluso escuché esto. Si un rico se encontraba en la calle a uno de sus deudores, ¿sabe a qué tenía derecho? Tenía derecho, hermano, a tomarlo por la fuerza, tomarlo por su ropa en el cuello y llevarlo, hermano, a los tribunales para que lo hicieran pagar. Y si no tenía para pagar, entonces que lo metieran, hermano, a la cárcel. Había gente muy pobre, hermano, pero demasiado pobre. Escuche esto. En el contexto de lo que Santiago nos está hablando, en aquella generación, hermano, de la iglesia, los creyentes eran tan pobres, la gente era tan pobre que, escuche, iban al día a día. ¿Le suena algo parecido? Iban, hermano, al día a día. Trabajaban, hermano, por el diario vivir. Entonces, ¿qué significaba eso? Que cuando se querían hacer de algo, escuche, el único recurso al que podían contar era muchas de las veces el pedir un prestado, pedir un préstamo. Pero la gente rica era tan cruel, hermano, que prestaban el dinero, pero a unos intereses exagerados. Al grado que una cifra, fíjese bien, una cantidad pequeña se triplicaba o cuadruplicaba debido a los intereses que los que tenían dinero les imponían a aquellos que les solicitaban un préstamo. Entonces, esto hacía que si hubiera quienes tuvieran que pedir prestado. Pero muchos se abstenían de eso. Entonces, ¿sabe cuál era la condición de la iglesia? La condición de la iglesia, hermano, era que eran pobres. Pero eso no significa, fíjese, que trabajaran. Eran gente muy trabajadora. Eran gente muy responsable. Eran gente, hermano, que sí, vivían de una manera tan humilde, pero no significaba eso, hermano, que fueran sucios o que fueran, hermano, personas que causaran ¿cómo decirlo?, desprecio ante otros. No, porque eran creyentes, porque tenían a Cristo en su corazón. Y aunque eran pobres, se iban al día a día. Y muchos de ellos habían perdido todo lo que tenían. Escuche esto. Eso los hacía, hermanos, ser responsables de lo que Dios les daba. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Una vez una persona me dice, pastor, dice, no espere que yo le ofrende o que yo le diezme, dice, porque yo, dice, tengo un sueldo de obrero, dice, y gano muy poquito, dice, y me descuentan lo de mi casa, y me descuentan esto, y me descuentan lo otro. Dice, al final, dice, me quedo con una miseria. Dice, usted no espere que yo le dé. ¿Verdad? Y yo le dije, bueno, hermano, pues, si tu fe no te alcanza a creer que con lo que Dios te da, Él te puede bendecir, pues tú vas a hacer eso. Pero si tu fe, le dije, te alcanza a creer que aún con lo poco que tú ganas, dando lo que es para Dios, si tu fe te alcanza a creer para dar lo que es de Dios, Dios
te va a bendecir. ¿Y sabe qué pasó con esta persona? Esta persona, hermano, se quedó pensando y decidió la segunda cosa que yo le dije. Se atrevió a creer y confiar en Dios. Se atrevió, hermano, a depositar su confianza en Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que aun cuando ganaba poquito y le descontaban muchas cosas, pero él siendo obediente a Dios, ¿sabe qué fue lo que le pasó? Al poco tiempo, hermano, fíjese bien, lo promovieron. Al poco tiempo lo ascendieron en su trabajo. Empezó a ganar más. Y entonces lo que ganaba comenzó a superar las deudas que tenía y fácilmente pudo salir de estas. Hermano, es cuestión de fe. Los pobres de este mundo, escuchen, van delante, ¿sabe por qué? Porque nada tienen. Toman el evangelio, hermano, como el único recurso para sus vidas, del cual puede depender su vida. Cuando algo les llega, saben que proviene de Dios. Y saben que como proviene de Dios, le dan a Dios todo, hermano, de lo que Dios les da. Hermano, creo que tenemos mucho que aprender de la primera iglesia. Mire, hay un término con el cual describen a la primera iglesia, que es la iglesia primitiva. Pero yo le voy a decir algo, hermano, de primitiva no tiene nada. ¿Sabe por qué? Porque muchos de estos cristianos nos llevan la delantera. Muchos de los creyentes, de nuestros hermanos de la primera iglesia, nos llevan la delantera, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenían más fe que nosotros. Así que, hermano, de primitiva esa iglesia no tenía nada. Amén. Así que es por eso, hermano, que yo en mi caso personal no me gusta nombrarle como la iglesia primitiva. Me gusta nombrarla mejor como la primera iglesia, la primera generación de la iglesia, ¿verdad? Porque acuérdese de eso y después se lo voy a recordar en otros temas. Que, hermano, que aquellos creyentes tomaron el evangelio, escúchelo, muchísimo mejor que muchos de nosotros. Hermano, nosotros tenemos problemas, no digo que no, pero le voy a decir algo, no se comparan con los problemas que esa iglesia tuvo, que aquella primera generación tuvo. Usted tiene problemas económicos, ellos también. Ellos tenían problemas familiares, nosotros también. Ellos tenían problemas de todo tipo, sí, como usted y como yo. Pero aparte, escuche esto, encima el látigo terrible de la persecución, de los asesinatos, de la tortura, del odio en contra de sus vidas de parte del gobierno, de parte de la sociedad. Y sabe una cosa, hermano, eso no lo hemos experimentado todavía nosotros. Gracias a Dios. Pero imagínense qué será si una situación económica nos hace casi, hermano, que desertemos de la fe, que reneguemos de la fe. Una enfermedad, hermano, casi hace que nos olvidemos de Dios y que nos pongamos rebeldes con Dios. Imagínese todo eso y encima que tengamos que andarnos escondiendo en las calles, en las alcantarillas, que tengamos, hermano, que dejar nuestra casa y andar errantes, hermano, por doquier por causa de la persecución. Imagínese con la enfermedad, imagínese con los problemas, imagínese con todo eso. ¿Qué sería de nosotros? Y sabe que la primera iglesia, hermano, por eso digo que iban delante de nosotros, porque tenían fe verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Ese era el contexto, hermano, de la sociedad, de los cristianos a los que Santiago les estaba hablando esto. Quiere decir entonces, hermano, que lo que Santiago condena, fíjese bien, no es, hermano, la riqueza, sino que lo que Santiago condena es la conducta de los que son ricos. ¿Por qué? Porque en esa conducta, fíjese bien, oprimen a los pobres, abusan de los pobres. Y es lo que la palabra de Dios reprueba. Es por ello, hermano, que yo le quiero decir esto en el amor del Señor, ¿verdad? Es por ello que dentro, hermano, del ambiente cristiano, dentro de lo que se conoce como palabra de Dios, fíjese bien, es por ello que no se recomienda, ¿verdad? Que una persona que sea creyente, pues se convierta en una persona, hermano, que sea agiotista, que sea prestamista. ¿Sabe por qué?
porque puede caer en el abuso de aquellos, hermano, que le deben. Y aquellos que le deben convertirse en sus esclavos. Y muchos de estos, escuchen, incluso pueden ser hasta mismos hermanos de fe, de la fe. Entonces, es por ello, hermano, que la palabra de Dios no recomienda, hermano, eso. ¿Sabe por qué? Porque resultarían problemas, divisiones, resultarían malos entendidos. La iglesia se dividiría en lugar de que se uniera y se edificara. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Si usted o alguien de los que me ven se dedica a eso, hermano, bueno, pues considere esta enseñanza. Considérelo. ¿Por qué? Porque encima es una vida que le puede dejar muchos problemas, muchas úlceras, muchos corajes. Es un tipo de vida que le puede acabar por la presión de que si pagan o no pagan, de buscar a la persona, de estar atrás de la persona, de que ya se fue, de que no aquí está, de que dónde andará, de que me debe, de que me pague. Y todo eso, fíjese bien, deteriora la salud de una persona, ¿verdad? No quiere decir que Dios le rechace si usted se dedica a algo como eso, pero hágale caso a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios a usted le habla, bueno, pues procure su paz, procure invertir su dinero de otra manera. Busque la manera de hacer algo distinto a aquello que pueda crear amenaza u opresión a aquellos que son sus deudores. Pídale a Dios creatividad, poner un negocio, pídale a Dios permiso de hacer algo, hermano, con la riqueza que Dios le ha dado. Pero sobre todo, escuche esto, el mejor lugar, y esto, hermano, lo digo sin ningún interés, sin ninguna conveniencia, sino como lo que estamos enseñando, escúchelo. El mejor lugar donde usted puede invertir lo que Dios le ha dado como buen administrador es la obra de Dios. Porque entonces Dios, cuando ve que usted no ama el dinero, sino que le ama a Él, quien le da el dinero, entonces Dios le dará más cuando usted se desprende para su obra. Amén. Entonces, fíjese bien, no es la riqueza, hermano, lo que Cristo condena, escúchelo, sino el amor a las riquezas antes que a Él. ¿Verdad? Creo que todos recordamos el pasaje bíblico que Pablo le dice a Timoteo, ese versículo, hermano, que muchos cristianos no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Dice, en relación a esto, dice, hermano, que la raíz de todos los males es ¿qué? Es el amor al dinero. Fíjese bien, la raíz de todos los males es el amor. ¿A quién? Al dinero. O sea, no es el dinero el que está en conflicto con Dios, sino el amor al dinero es lo que entra en conflicto con Dios. Por lo tanto, si usted tiene dinero, no ame el dinero. Véalo como un medio, entre otras cosas, fíjese bien, sí para su bienestar, pero también véalo como un medio para la obra de Dios. Amén. ¿Y Dios qué va a hacer? Hermano, pues Dios no se queda con nada. Dios da. Y aquellos, hermanos, que somos pobres, aquellos que, hermano, que trabajamos, aquellos, hermanos, que luchamos cada día, le voy a decir una cosa, no acorte su mano diciendo es que no me alcanza ni para ofrendar. El día que usted haga eso, el día que usted meta en su cabeza es que no puedo ofrendar, no puedo diezmar porque no me alcanza, ese día lo que piense tener se le quitará. ¿Qué mejor que lo que piense tener se le dé? ¿No lo cree? Lo pueda lograr tener, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Aún de lo que usted considere que es una miseria, de lo que usted gana, de lo que usted tiene, no se olvide de darle a Dios lo que a Él le corresponde. Amén. Fíjese bien, podemos decir entonces, hermano, que la palabra de Dios, Cristo, no está en conflicto con el dinero. Está en conflicto con aquellas personas que aman al dinero antes que a Dios. Pero el dinero, hermano, es para que seamos buenos mayordomos de Él y lo sepamos sabiamente utilizar para lo que Dios nos lo ha dado. Usted se ha preguntado, ¿para qué es lo que Dios le ha dado? Tal vez usted pueda decir, sí, pues es para que yo viva bien, es para que yo
cene en un restaurante bonito, es para que yo pueda tener paz sabiendo que tengo dinero para el día de mañana. Sí, pues yo sé que Dios me ha dado el dinero para que cuando me enferme yo me pueda atender. Yo le voy a decir para qué Dios le ha dado el dinero. Si Dios es el dueño del oro y la plata en este mundo, fíjese bien, y si Él le ha dado un poco de eso, ¿sí? ¿Sabe para qué es? Para que usted lo pueda compartir, para que usted pueda ayudar, para que usted pueda, fíjese bien, apoyar la obra de Dios aquí en la tierra. Y tal vez usted pueda decir, ay, el pastor, ¿verdad? Ya nos está induciendo a que sea eso. No, hermano. No, mire, Dios me libre de hacer eso. Pero piénselo, hermano, piénselo. Usted y yo un día, mire, nos vamos a morir o nos vamos a ir con el Señor. ¿Y la riqueza? ¿De quién va a ser? Usted la tiene guardada allá abajo del colchón. ¿Quién la va a descubrir? ¿Sabe quién la va a descubrir? Su sirviente, la va a descubrir su rentero, la va a descubrir, hermano, cualquier otra persona, y se va a quedar con eso. Hermano, nuestro paso por este mundo, escuche, es temporal. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Y si Dios en este mundo nos da algo, es para que le regresemos a Él, de lo que Él nos ha dado. Amén. Así que no me malentienda, ¿verdad? Y no piense cosas que no son. Fíjese bien, en los últimos versículos, en el 8 y el 9, Santiago nos explica, hermano, cómo, ¿verdad? Que si verdaderamente queremos cumplir la ley real, la ley de Dios, de una manera correcta, ¿sí? Entonces la manera correcta de cumplirla, fíjese, es amar a Dios, perdón, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, fíjese bien, voy a borrar esto y le voy a poner aquí lo siguiente. El creyente que realmente quiere agradar a Dios, ¿sabe qué hace el creyente que realmente quiere agradar a Dios? ¿Sabe qué hace? Debe de amar a su prójimo. ¿Sí? ¿Qué debe de hacer? Debe de amar a su prójimo. Pero fíjese bien, ya vio lo que dice la Biblia, aquí se lo estoy poniendo. Amar a su prójimo, sin importar si es pobre, sin importar si es rico, sin importar su color, su raza, su cultura, sin importar su estatura, sin importar su complexión física, sin importar, hermano, ningún rasgo de ningún tipo. La palabra de Dios nos dice que cuando un creyente realmente quiere agradar a Dios, debe de amar a su prójimo como a sí mismo. Por ahí hay muchos creyentes, fíjese bien, hay muchos cristianos que se jactan, hermano, de guardar la ley de Dios, que se guardan de vivir bajo los mandamientos de Dios, como el joven rico, que le contestó a Jesús, pues si todo eso lo he hecho desde mi juventud. Por ahí anda mucha gente, hermano, que se ha propuesto, fíjese bien, querer agradar a Dios de una manera religiosa, por así decirlo. Recuerde lo que mencionábamos que es la religión. La religión, pues es todo intento del ser humano por querer agradar a Dios, por merecerse el agrado de Dios, ¿sí? Entonces, hay muchos cristianos que incluso, fíjese bien, quieren o manifiestan diciendo que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque cumplen con la ley, cumplen con los mandamientos de Dios. Cuando realmente la respuesta de Dios para nosotros, incluyendo a ese tipo de cristianos, es que, ok, qué bueno que cumplimos con los mandamientos y la ley de Dios, pero que si realmente queremos vivir la ley, que si realmente, hermano, queremos cumplir la ley real, como Santiago lo dice, está bien que hagamos eso, pero tenemos que añadirle el amor. Amén, lo que explicábamos hace un momento. No nos conformemos solamente con decir, ya cumplí, ya hice, yo hago, ¿sí? Como para quererme merecer el agrado de Dios.
sino que nosotros tenemos que poner en práctica el principio del amor. ¿Y cuál es el principio del amor? Que nos hace aceptar a cualquier persona como a nosotros mismos. Nos hace amar a cualquier persona sin ninguna barrera, sin ninguna discriminación, sin ninguna distinción, como a nosotros mismos. Entonces, hermano, fíjate bien, aquella persona que te dice, no, es que yo trato de agradar a Dios, pero hace diferencias, olvídate, está muy lejos de que su vida sea agradable delante de Dios. Aquella persona que se dedica a guardar, hermano, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, pero no pone en práctica el amor, realmente está muy lejos de agradarle a Dios. Por eso Santiago en el verso 9, fíjese lo que termina diciendo. En el verso 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. A ver, póngame mucha atención, ya vamos a terminar. Sí, es el último versículo. Santiago vuelve al punto, fíjese bien, vuelve al tema de la acepción de personas, ya se fijó. Entonces, ya no solamente nos dice lo que nos dijo en el estudio anterior, de que la verdadera fe hace que aceptemos a todos por igual, sino que ahora nos dice que la fe la debemos de manifestar no haciendo acepción de personas por causa, hermano, de que realmente queramos agradar a Dios, pero porque ponemos en práctica el amor. Entonces, ya no solamente Santiago nos lleva al punto de que la verdadera fe trata a todos por igual, sino que ahora nos lleva al punto de que la verdadera fe nos lleva a cumplir con la verdadera ley de Dios cuando realmente amamos a todos por igual. Usted estará preguntando, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Mire, le voy a responder de una manera práctica y sencilla. ¿Quién es su prójimo? Su prójimo son todos los que estén a su alrededor. Todos. Pueden ser familiares, pueden ser amistades, incluso desconocidos, gente ajena a usted. Su prójimo es todo aquel que a usted le rodea. Entonces, fíjese bien lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando. Número 1, tu fe, si verdaderamente es una fe que agrada a Dios, no debe de hacer distinciones en nadie. Debe de hacer que todos sean iguales, número 1. Y número 2, que verdaderamente si quieres agradar a Dios por medio de tu fe te debe de llevar a amar, verdaderamente a amar. No conformarte con cumplir, sino hacer más. Y en ese hacer más se tiene que poner en práctica el amor para ir más allá de lo que es meramente el decir, no es que yo cumplí, no es que yo hice, yo hago y limitarte a eso. No, sino, ¿qué más? ¿Qué más puedes hacer? Amén. Entonces, quiero concluir precisamente, hermano, con lo siguiente. Fíjese bien. Quiero concluir, hermano, diciéndole que quien hace acepción de personas, como nos lo dice aquí Santiago, hermano, quien hace acepción de personas comete pecado. ¿Me escuchó? Dígalo conmigo. Quien hace acepción de personas comete pecado. ¿Sí? Y no solamente comete pecado, escúchelo, vive en pecado. ¿Me escuchó? ¿Qué quiere decir entonces, hermano? Fíjese bien, qué tremendo, qué triste es esto. Cuando un líder de una congregación hace acepción de personas, no solamente comete pecado, sino que vive en pecado. ¿Y sabe quién está lejos de él por estar en pecado? Dios. Dios no convive, hermano, con el pecado. Por lo tanto, las formas, los métodos que un líder de una iglesia utiliza, escúchelo, para poder reunir gente, estando en pecado, las formas, los métodos o las estrategias que utiliza no provienen de Dios. Provienen de su propia capacidad. ¿Por qué? Porque él mismo sabe que está mal. ¿Por qué? Porque él sabe que él no quiere a los pobres. Él sabe que no quiere a los que son miserables.
sino que Él quiere a puros ricos en la iglesia. Y al hacer eso está en pecado. Dios ya se fue de esa iglesia, Dios ya se fue de esa congregación. Escúchalo, es duro. Dios ya no tiene nada que hacer allí. Entonces Él se ve en la posibilidad de cambiar la doctrina, la sana doctrina, cambiarla por una doctrina permisiva, pecadora, por una doctrina, hermano, pervertida que haga que la iglesia se llene. Pero le voy a decir nuevamente algo. Dios no está ahí. Entonces se da cuenta, hermano, de que este mandamiento no solamente es para los creyentes común y corrientes, sino para los líderes, para los servidores, para los pastores. Estos mandamientos son para todos nosotros. Tengamos mucho cuidado, amén, y realmente pongamos en práctica la ley real, la verdadera palabra de Dios, la fe auténtica, amén, aquella que nos hace amar a todos por igual, aquella que nos hace que no haya acepción de personas, amén. Vamos a terminar, hermano, el estudio, amén, vamos a terminar el estudio. Fíjese bien, este fue el estudio número 2, la riqueza de los pobres. Realmente, hermano, esa es la riqueza de los pobres. ¿Cuál? Hermano, que aunque son pobres en este mundo, son ricos en Dios. Amén. Así que, hermano, llénese de ánimo. ¿Por qué? Porque aunque usted trabaje todos los días y vaya en el diario vivir, recuerde esto: Dios le ama. Y aún de lo que Dios le da, usted no se olvide de Dios. Dele también a Él. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Este fue el estudio de Santiago, el número 2. Al final, en la página 34, fíjense bien, los que tienen su manual de Santiago, en la página 34 vienen algunas preguntas. ¿Sí? Los que tienen su manual, contéstenlas. Por ejemplo, les hago esta pregunta: ¿alguna vez he hecho diferencia con alguien? ¿Sí o no? ¿Alguna vez a mí me han discriminado por algo? ¿Sí o no? Ahora, otra pregunta: ¿cómo debo tratar a los que me rodean? ¿Cómo los debo de tratar? Otra pregunta, fíjese, ¿qué consejo le puedo dar a otro creyente que claramente hace distinciones entre las personas y aún con los que le rodean? ¿Qué consejo le podría dar? Ahora ya lo sabe. Amén. Y al final ponga las conclusiones de lo que Dios le habló en este estudio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por este estudio esta noche de Santiago, martes de Santiago. Le invito a que persevere en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Amén. Yo le invito a que cada vez que tenga la oportunidad, busque la palabra de Dios. En estos tiempos es necesaria. La palabra de Dios nos da ecuanimidad, nos hace estar cuerdos, hermano. Amén. Hay tiempos, hermano, de confusión, que son estos. La palabra de Dios nos da cordura para vivir. Amén. Desarrolle esa fe en Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche por el estudio de tu palabra. Bendice a mis hermanos de San Ignacio, de la iglesia de San Ignacio. Hoy es martes de Santiago. Señor, pero asimismo bendice a todos mis hermanos que nos están recibiendo en sus hogares. Señor, gracias por esta transmisión que se ha podido llevar a cabo. Gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Y te pido, Cordero Santo, que tu palabra siga extendiéndose, siga corriendo a todo rincón, a todo lado, Señor. Confiamos en ti y solamente en ti. Y te damos las gracias, Señor, por una enseñanza como esta a través de estos versículos de Santiago capítulo 2, que han hablado, Señor, a nuestras vidas. Queremos ser responsables con lo que tú nos das y queremos realmente, Señor, hacer lo que es correcto, y esto es lo que la palabra de Dios nos indica que hagamos. El no hacer acepción de personas, sino amar, realmente cumplir la ley agradándote a ti, por medio de poner en práctica el amor para con todos. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a la iglesia en todo lugar donde está reunida.
en sus hogares, en este estado o en cualquier estado de la República o de otros países. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Quiero dirigirme a las personas que nos ven por primera vez. Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, hoy es el día de salvación. ¿Qué es recibir a Jesús en su corazón? Es creer en Él como el Hijo de Dios e invitarlo a su vida, haciendo de Él su único Señor y su único Salvador. Cristo vino a morir a este mundo en una cruz. Él dejó su gloria, Él dejó a su Padre para venir a este mundo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros merecíamos esa cruz por el pecado que había en cada uno de nosotros. Estábamos condenados, vivíamos en tinieblas por causa de nuestros pecados. Pero vino el Hijo de Dios y tomó nuestro lugar. La Escritura dice que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y fue lo que Cristo hizo. Siendo justo, murió por toda la humanidad que somos injustos para reconciliarnos con el Padre, con Dios. Así que yo le invito. Jesucristo es el único camino para el Padre. Jesucristo es el único medio de reconciliación con Dios. Y si usted quiere recibirlo en su corazón, yo quiero pedirle que haga esta oración conmigo. Repita así después de mí. Cierre sus ojos y diga: Señor Jesús, te abro mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a morir por mis pecados, que moriste en una cruz, dando tu cuerpo y dando tu sangre por mi vida. Creo también que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra de Dios. Y te pido que tu Espíritu Santo, el Consolador, venga a mi vida, porque yo sé que tú eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Ven a mi vida y sé el único Señor y el único Salvador, el único Rey de mi vida. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de la fe en ti, ahora tengo acceso a la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios. Le felicito si usted hizo esta oración, porque ahora Jesucristo es su Señor y es su Salvador. Amén. Le invito a seguir las transmisiones todos los días a las 7 de la tarde y ya cuando se pueda, busque un lugar donde congregarse. También las puertas de la iglesia donde su servidor sirve están abiertas. Que el Señor le bendiga mucho. Y bien, iglesia, pues hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy, martes, con mucho gozo, con mucha alegría. Amén. Deje que Dios hable cada vez a su corazón. Me despido, no sin antes invitarle que el día de mañana estemos atentos igual a las 7 de la tarde para estudiar la carta, hermanos, de Pedro. Mañana es miércoles de Pedro. Amén. Y, hermano, bueno, pues disfrute este tiempo de estar en casa, que no se le haga tedioso, que no se le haga un martirio. Gócese con los que están en su casa, aprecie a los que están en su casa y ponga en práctica lo que hoy aprendimos. Ponga en práctica el amor de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos mis hermanos desde Mérida, Yucatán, Oaxaca, Coatepec, Estado de México, a todos mis hermanos en Nuevo Vallarta, en Tijuana, en Austin, Texas, ¿verdad? Asimismo en California, que todos el Señor les bendiga. Aquí en Aguascalientes, en San Ignacio, amados hermanos, les extrañamos, ¿verdad? Y no se pierdan nuestras misiones. Y a toda la iglesia de aquí de Aguascalientes. Saludos a todos los demás ministerios, a todos los demás pastores. Que el Señor les bendiga mucho. Les amamos en el amor del Señor. Reciban un abrazo fraternal, un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios lo permite, recuerde, nos vemos mañana a las 7 en punto de la tarde. Amén. Que el Señor le bendiga y que pase buenas noches. Hasta mañana.